Año nuevo, ¿no? Año nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Nos presentamos, ¿no? Y todo eso. Presentamos el podcast. ¿Cómo se va a llamar? Exactamente eso. ¿Cómo se va a llamar? Si el Estamos todavía en duda de eso. Propongo que como primer tema de nuestro queridísimo podcast vamos a hablar sobre la importancia de la filosofía. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de estudiar filosofía? ¿Por qué deberíamos de estudiarla? Y sobre todo, el qué nos da el estudiar filosofía. o sea, ¿qué nos da materialmente? O sea, Am, hablando tangible. no, O sea, de lo intangible. sí, porque pensando en la filosofía se podría decir que es algo que no es material, ¿no? O sea, no brinda conocimientos materiales, como una ingeniería o medicina, por ejemplo. Bueno, en esa parte podremos decir que tampoco, pues ellos brindan, o qué es lo que nos brindan tangible, es una ingeniería o medicina. Bueno, en una ingeniería de, no sé, producción, supongamos ingeniería industrial es producción de en fábrica, todo esto, ¿no? Sí, sí, Aquí sí. los contadores, se van más por el lado de manejo de los recursos, todo esto. O sea, me refiero a que la filosofía es como un estudio que no te brinda, ah, o sea, que como que no da resultados a nivel físico. Pudiera Por- ser, pudiera ser, pero sí, claro, como podremos tomar esto como un estudio humanista que se centra en, pues ahora sí que en el humano y que eh, no busca eh, modificar el entorno sin entenderlo. Modificar, ¿no? Sin entenderlo. Ajá, pero por ejemplo, no sé si has visto que hay como, bueno, otro punto, ¿no? No sé si has visto como que, por ejemplo, nosotros que estamos en psicología, que enseñan psicología como en universidades patito, ¿no? Ajá, Igual que sí. enseñan derecho en universidades patito. O hay un montón así de carreras. Y aparte, por ejemplo, medicina, incluso ya lo enseñan en escuelas particulares. Pero la única carrera que no se enseña es filosofía, me parece. O sea, más bien es lo único que yo he visto que no se enseña, porque puedes estudiar contaduría en prepa, que digan, universidades que va solo los sábados, ¿no? Sí. Pero filosofía no. O sea, ahí se ve como su importancia de estudiarse realmente en una universidad, ¿no? Bueno, yo lo veo más bien porque pocas, por, pocas personas realmente quieren estudiar filosofía, a pocas personas les interesa ese tema y más que nada pues por lo rentable que es la carrera, porque ah, pues es este hecho de que si estudias filosofía, entras a la universidad, a la carrera y pues de qué vas a vivir. Y bueno, eh, lo que vi hace poco de un eh, filósofo influencer, no filósofo eh, más conocidillo, es de que la única vía eh, laboral que tienes en estudiando filosofía es la docencia. Entonces no hay otra cosa a lo que te puedas dedicar más que a la docencia. Obviamente también puede ser ah, como consejero de alguna empresa, como consejero de alguna empresa o qué otra cuestión puede uno gratificarse mediante el estudio de la filosofía como carrera. O sea, se podría decir que estamos volviendo a retomar el punto de que como la filosofía no nos da una utilidad material, por decirse así, por eso no hay tanta demanda, ¿no? Ujú. Sí, O sí, sea, sí. su utilidad es más, no sé, obviamente como que trasciende lo material, no sé cómo decir. Pues sí, se basa en, pues yo lo veo de esta forma de,
la filosofía se basa en entender, no en construir, como pudiera ser una ingeniería Ok, en sí, sí. mecánica que se basa pues en los carros, bueno, no estoy especializado en eso, entonces a grandes rasgos, Sí, sí, en, sí. en los carros, en modificar, en crear, en comprenderlos, pero comprenderlos para construirlos o para modificarlos, y en este caso el, tú no vas a estar estudiando filosofía eh, para modificar al humano, o tal vez sí, pero no al prójimo, sino puedes Como para producir, ¿no? desarrollarte a uno mismo, a uno mismo. O sea, pero pues ahí sería solo una sección de la filosofía, ¿no? Porque la filosofía, o sea, eso sería como... No, es que se dividen en no sé qué tanto ontología, metafísica, Biología. por ejemplo, ajá, un montón de cosas. O sea, el hablar del desarrollo humano y todo eso solamente es como un fragmento de lo que es la filosofía, ¿no? Ujú. Sí, bueno, hablando de esa parte, pues se podría decir la importancia de la filosofía, pues radica en que es la madre de todas las ciencias, o sea, parte, he visto a muchas personas, ingenieros que pues dicen que para qué sirve la filosofía y eso. Bueno, la, la filosofía es pues el tronco común de todo eso de las ingenierías, de matemáticas, de física, porque esta desde un principio se preguntó de qué es lo que trata el mundo, cómo, cómo, cómo puedo entenderlo. Y a partir de la filosofía, pues es que surge, pues por ejemplo, las matemáticas. La filosofía busca, medi- se preguntó cómo podemos nosotros medir nuestro entorno, y a partir de todas esas preguntas que surgieron en base a, esa, esa duda, pues fue desarrollándose de una manera más formal, pues lo que son las matemáticas. O sea, son como... Más bien la filosofía es como que nace de la contemplación, ¿no? Ajá, Ahorita estás hablando como tipo... Ajá, más bien eso que mencionaste es la madre de todo, ¿no? De todo conocimiento. Quizá no nada más de pura ciencia, sino en general de todo conocimiento. Porque no, también podemos aquí mencionar como los mitos, ah, quizá un poco más de nuestro país, como tipo leyendas, ¿no? O sea, pero sí, obviamente viene de Grecia, pero... O sea, por ejemplo, muchas culturas comparten que mitos, que... O sea, como intentar dar una explicación a la realidad, ¿no? exacto, exacto. Bueno, también algo de que estuve leyendo hace unos días fue esta parte de que nosotros, en nuestra interacción con el entorno, nos preguntamos pues cómo se originan ciertos fenómenos naturales, tales como la lluvia, tales como los volcanes, y tales como, etcétera, etcétera. Y en base a estas preguntas nosotros fuimos generando explicaciones propias, eh, que bueno, es una visión mítica del mundo lo que fuimos generando. Hubo por ahí una persona que dijo, pues empezó a llover porque hay un dios, que le atribuye ese don de lluvia, que si está enojado, si está triste, pues empieza a llover. Como por ejemplo en la mitología griega, le dieron la explicación de las estaciones del año por el mito este de, ¿sabes cómo se llama la esposa de Hades? Ah, ahí sí te fallo con todas Esposa de Hades. Vamos a eso, buscarlo. ¿cómo se llama? Aeros, ¿no? Perséfone, No, ni idea, brother. diosa del inframundo y reina de los muertos, diosa de la primavera y la vegetación.
No me acuerdo mucho de cómo va el mito, pero el chiste es de que Hades pues secuestra a Perséfone porque la quería como su esposa. Eh, Obviamente esto no iba a ser voluntario y esto, eh, pero finalmente al final hacen como un tipo de acuerdo entre la madre de Perséfone y Hades. Eh, Perséfone se iba a quedar cierto tiempo con Hades en su reino y otro cierto tiempo con su madre. Este tiempo que le corresponde estar con su madre pues iba a ser lo que es la primavera. ¿Qué más? Otoño, que es cuando su madre se llama Demeter y pues es cuando está feliz Demeter con su hija y es cuando empieza a crear pues esto, cuando empieza a crecer todo los árboles, las flores y pues esa es la explicación que le da. Y cuando empieza a marchitarse esto, cuando empieza a llegar el otoño, sería más bien el otoño y el invierno, es cuando Perséfone vuelve con Hades y está ese tiempo con él. Demeter está triste y la cosecha pues se va marchitando y así es como, más o menos a grandes rasgos, así es como eh, explican las estaciones del año y muchas otras explicaciones, claro está, de diversas culturas de todo el mundo. Entonces, en base a esta visión mítica que tenemos, es que surgió eh, en Grecia. Muchos le atribuyen la filosofía que nace en Grecia, pero pues realmente ahí es cuando se registran los mayores el mayor historial que tenemos acerca de la filosofía, pero pues obviamente tuvo que tener antecedentes. Por ejemplo, en Egipto no estoy muy instruido en esa cuestión, pero atribuyámosle ahorita por el momento que la filosofía viene de Grecia. Los griegos trataron de atribuirle otra explicación no mítica a estas cuestiones de los fenómenos naturales, y es ahí cuando empiezan a crear sus propias concepciones acerca de cómo surgen los fenómenos naturales, cómo surge el mundo, cómo surge, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, ahorita lo que contaste, no me acuerdo de ningún personaje. O sea, ¿cómo se llamaba? Hades, ¿no? Y Hades, Perséfone. ajá. O sea, la explicación como que le dan carácter humano a la... O sea, como que la explicación la intentan sustentar en propias vivencias humanas, ¿no? Sí. O sea, sí. como darle un carácter humano al objeto, a los objetos, más bien a los factores abióticos que no tienen vida. ¿Qué sería esto? Podríamos llamarse antropocentrismo. Exacto. No. Okay. Exacto. Antropomorfismo, ¿no? Yo diría morfismo, porque morfismo... A ver, explícame el morfismo. Ya me perdí un poquito. O sea, pero sí, tiene que ver con que nosotros nos concebimos como el centro de... Por ejemplo, desde... como metiendo a Freud al asunto, Freud menciona que tenemos como heridas narcisistas. Bueno, no lo menciona como tal, la verdad ni recuerdo cómo lo menciona, pero... Las castraciones de la humanidad. Ajá, y una vez que nosotros no somos, por decir, el centro del universo, que no somos hechos, sino que simplemente estamos... Pero sí es las emociones que descendemos del mono, más bien, no del mono, sino que tenemos que adecuarnos más a las ideas darwinistas que a las ideas de la creación, de más bien religión, ¿no? Sí, las diversas otras teorías creacionistas. Sí. Bueno, aquí nos dice antropomorfismo,
atribución de cualidades o rasgos humanos a un animal o a una cosa. Y Ah, chulada. antropocentrismo es corriente de pensamiento que considera al ser humano como el centro de todas las cosas y el punto de referencia para entender el universo y la realidad. Son cosas un poco distintas. Bueno, pero como se dice comúnmente, van de la mano, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. nosotros que queremos, como nosotros somos los únicos que estudiamos, bueno, hasta donde se sabe, los únicos que estudiamos nuestro entorno, el universo, o sea, cualquier fenómeno que nos rodea, la realidad, por ejemplo, queremos atribuir, o sea, no sé, esto se llama también, tendría que algo que ver con la fenomenología, no sé si estás un poquito familiarizado con ello. La verdad no. Y no sé si voy a decir una aberración, pero también se me ocurre meter al gato de Chaudry, alemán terrible. El Ese gato brother, de Schrödinger. Bueno. Ujú. conservador, no sé si altera el resultado o interfiere. Eso es filosofía, física cuántica, ¿no? Ajá, Ajá. Que cuando, sí, 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 que interfiere el ver, cuando la simple observación que haces del gato a la caja, cuando está en la caja, pues lo ves de distinta forma a como estaría si no lo vieras. Ajá. ajá, y ahora, por ejemplo, traspolándolo a las ciencias, una persona, más bien la humanidad, observando como intentando dar explicaciones del universo o de todo lo que nos rodea, por ejemplo, lo va a hacer, va a tratar de ser lo más objetivo posible, pero yo creo que la bronca viene que el sujeto no es un objeto, o sea, la humanidad, el humano es sujeto, ¿no? Podríamos decir que partiendo de que una persona puede concebir al otro, se concibe a sí mismo como sujeto, como sujeto. O sea, nuestro problema es que nosotros queremos ser objetivos, pero no dejamos de ser sujetos. O sea, puede ser posible que seamos, más bien, si quisiéramos estudiar objetivamente, tendríamos que dejar de ser objetos. Esa es mi pregunta, ¿no? Que diga sujetos. Tendríamos que dejar de ser sujetos. Pues sí, pues supongo que al estudio humano, al estudio de la naturaleza nunca podremos llegar a una objetividad tal cual, porque estamos midiéndolo con, pues, el, la vista, la visión humana. Entonces, eh, pues estamos, sí, nombrando las cosas a nuestra manera, midiéndolos a nuestra medida, a nuestra manera, pero podemos hacer que ese estudio sea lo más objetivo posible en cuanto a nuestra medición. Está esto de las matemáticas, que es pues la ciencia o la disciplina más objetiva que se puede tener, y es pues el estudio del universo. Nosotros le atribuimos, le proyectamos un nombre a los diversos números, a las diversas operaciones, y bueno, pues a lo mejor en otro planeta tengan otros números y otras operaciones, pero la objetividad yo creo que se basa más allá de si interfiere, si la hace el humano o no, si la hace el sujeto. Yo creo que se basa más en que pueda ser medido y comprobable y que pueda entenderse para todos de la misma forma. Ajá, pero a final de cuentas no deja de ser una interpretación de la humanidad para la propia humanidad, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas las matemáticas, ¿no? Podríamos decir que es un poco más exacto, de hecho pertenece a las ciencias exactas. Y, por ejemplo, apenas estaba viendo a un matemático, me parece que se llama Science Cabezón, algo así. No sé si lo conozco. No. Bueno, dice que lo único que nos hace humanos son las matemáticas.
Porque, por ejemplo, se ha especulado mucho sobre qué nos puede diferenciar entre animales racionales e irracionales y más específicamente entre animales racionales, humanos e irracionales. Y este compa dice que son las matemáticas, porque nosotros buscamos darle una explicación a todo y la explicación matemáticas. Por ejemplo, también podríamos decir que otra diferencia entre humanos y no humanos podría ser, por ejemplo, la capacidad de tener conciencia. Pero, no, ¿a qué grado se puede refutar que un animal tenga conciencia o no? Sí, ahí ¿cómo podríamos saber que el animal no tiene conciencia o que no tiene? Nosotros lo vemos, los vemos pues realizando todas sus acciones y pues nos podría quedar observación claro que no tienen conciencia porque pues no pueden hacer las diversas cosas que nosotros hacemos. No podemos ver a un chango reflexionando acerca de si lo que vivió hoy es bueno para su vida o no. Okay, pero sí, síguelo. Pero pues ¿cómo afirmamos esa observación que nosotros tenemos y podemos formular? Es que mira, también aquí volviendo un poquito al tema sobre los orígenes de la filosofía, no sé, también había escuchado que la filosofía nace del ocio, ¿no? De aquellos momentos en los que tienes tiempo para aburrirte, para contemplar. Por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos en tiempo de ocio y lo estamos intentando hacer productivo. Pero sí estamos como abstrayendo todo lo que no. Bueno, en este caso estamos abstrayendo, no sé, nos estamos remontando, no tenemos un guión claro, pero por ejemplo, los primeros filósofos eran personas, no sé, supongo que tenían tiempo para reflexionar, que tenían momentitos como cualquiera de nosotros los tiene, ¿no? Pero ¿había escuchado eso de que nace del aburrimiento la filosofía? Sí, claro, porque no vas a ver ahorita una persona súper ocupadísima filosofando de su vida. Vas a ver un esclavo del Eterno. No sé si todavía había esclavos. Sí, todavía había esclavos en la Edad Media. Sí. Si no lo vas a ver mientras pica piedra, pues preguntándose acerca de su vida vale o no la pena, simplemente lo ves pues haciendo y realizando las cosas que le corresponden como sujeto o como objeto para el amo. Pero ahí nos preguntamos lo mismo, el esclavo tiene conciencia, pero sí, pues sí. No la usa para reflexionar, no la usa para... Es como, por ejemplo, ahora quizá siéndolo un poco más contemporáneo en nuestra época, lo podríamos decir con las personas, supongamos, hablando de la clase burguesa y proletariada, podríamos decir que en el caso, supongamos, siendo específicos con los obreros, el obrero, con todo esto de la alienación, la enajenación, y esto que mencionas de que los esclavos sí tienen claramente conciencia, ¿no? Pero quizá no están haciendo un uso como el que haría, no sé, la persona que dispone, más bien que tiene el tiempo, que tiene las facilidades para pensar. No, para pensar. Que tiene, más bien que es que me refiero, el obrero, si no se pone, no puede vivir del solo pensar. Es a lo que me refiero. Es como lo que decimos de la filosofía. No se puede vivir de filosofar. Tienen que generar, tienen que estar en condiciones estables para posteriormente... Estables, estoy hablando económicamente. Porque si no... No sé, sería quizá un filósofo estilo Diógenes y quizá, como se podría decir actualmente, un vagabundo pensando nada más, ¿no? Dudo mucho que los vagabundos se pongan a filosofar, la verdad.
O sea, ¿por qué? Ah, bueno, en su mundo, bueno, la mayoría de vagabundos, porque obviamente Sí, por sí, toda sí. la vida que han generado, por toda la vida, pues con una palabra un poco grosera, por toda la vida mísera que han generado, ah, pues tuvieron que ponerse en un punto a pensar si eso es lo que realmente querían, tuvieron que pararse a lo que estaban haciendo y hacer una retrospectiva de su vida, de su pasado. Y bueno, ahí viene el pensar si lo que están haciendo está bien o está mal y qué es lo que quieren para su vida. Y finalmente, pues, si siguieron de vagabundos, lo que quisieron para su vida es seguir en la calle. Pero, pero bueno, es que aquí lo que yo quiero decir con esto de que no creo que la mayoría de vagabundos piensen, pues es de que muchos están pues en situación de drogas Sí, sí, y sí. pues no veo a una persona en situación de una drogadicción muy profunda, no los veo pensando, Sí, sí, ¿sabes? sí. Sí, bueno, es que sí, se podría decir que hay vagabundos por muchos tipos, ¿no? Pero ahora imagino, bueno, yo lo que propongo es como imaginar un vagabundo que por convicción, por decisión, por ejemplo, una persona que quiere escapar de, no sé, de los trabajos rutinarios, de como de las imposiciones sociales, ¿no? Porque yo digo, bueno, mi pensamiento ha sido que el ser vagabundo es como escapar a las normas sociales, porque ya no trabajas, ya no produces, y nosotros, no sé, quizá por el modelo capitalista o comercial que tenemos, atribuimos que si una persona no produce, resulta inútil. Pero, por ejemplo, ahora esa misma lógica se podría entonces tomar, por ejemplo, con un bebé. El bebé no produce, entonces es inútil. Un anciano no produce, entonces es inútil. Una persona, no sé, con algún padecimiento mental no produce, entonces es inútil. O sea, no podemos seguir esta misma línea, ¿o sí? Por eso yo digo que los vagabundos, quizá un vagabundo, no sé qué estadísticas hayan de vagabundos que quieran ser vagabundos por decisión propia, pero supongamos un vagabundo de estas características, yo creo que, no sé, estaría en condiciones de todo tipo para empezar a filosofar. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, con Sócrates, este, no hay, algo así se menciona, ¿no? Que no hay registro de que él haya escrito, ¿no? Todo lo que se conoce es en base a los diálogos platónicos. Sí, 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 no hay como tal una certeza de que haya existido en realidad. Sí, sí, sí. O sea, y ¿qué tal si no entre no sé qué cantidad de vagabundos haya, está el próximo Sócrates? Pero bueno, Bueno, entre uno de los muchos, ¿no? ser vagabundo implica pues como tú dices, ir en contra de las normas, ir en contra de la sociedad, ir en contra del sistema en sí, y eso pues no te hace útil para la sociedad. Entonces bueno, nosotros somos útiles para la sociedad, pero pues al mismo tiempo somos esclavos de la sociedad, del sistema, porque debemos separarnos pues todos los días a hacer nuestras acciones, a elaborar todo Sí, para sí. generar recursos que nos sirvan para satisfacer nuestras necesidades. Yendo al otro punto, no me quiero desviar mucho. El vagabundo está fuera del sistema, está en contra del sistema, pero eso también lo imposibilita a entrar en la sociedad y sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la sociedad? Podremos mencionar la educación como una de ellas. La Sí, sí, sí. educación, pues la formación que eso genera en Ok. uno pues, es Sí, te súper entiendo, sí, sí, sí. indispensable y fundamental para, para el desarrollo de la persona. Entonces,
El, pues no, vas a esas zonas indígenas, perdón, vas a unas zonas primitivas, zonas africanas, Sí, sí, con sí. las, donde no están, pues, Sí, no está pues, desarrollado como de, por decir el lenguaje, no el lenguaje, sino como esta capacidad, ¿no? sí, la educación no ves como tal escuelas, profesores y todos estos, en esas zonas eh, primitivas, muchos de tribus, es a Sí, lo que sí, me sí. refiero. No vas a ver ahí al próximo filósofo, las posibilidades son casi nulas porque su entorno no se lo posibilita, es lo mismo que con el vagabundo. Sí, sí, El sí. entorno en el que se desarrolla no le va a posibilitar generar estas ideas filosóficas. Entonces, ah, considero que tiene más posibilidades aquel que está dentro de la sociedad, que va, a pesar de ser esclavo de la sociedad em, y ser esclavo del sistema en el que está inmerso, eh, hay más posibilidad de él ser un filósofo, un buen filósofo, ser un próximo Sócrates, como tú dices, Sí, sí, sí. debido pues a que está en esta interacción constante con el otro, y más en cambio el Ok. vagabundo. Ujú. Ok, pero sí, 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 totalmente de acuerdo en ese punto, pero ahorita que estabas diciendo que sí, o sea, obviamente siempre se critica el sistema, bla, 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 o sea, se le critica mucho, ¿no? Pero sí, hablando, más bien lo que estuviste diciendo, mencionas que sí, estar dentro del sistema te da muchos privilegios, ¿no? Beneficios, no sé cómo lo mencionaste tal cual, pero Sí, sí, por ejemplo, esto de la educación, pero, por ejemplo, una pregunta que me surgió, por ejemplo, podríamos decir que un vagabundo es feliz, es envidioso, no sé, ah, o sea, porque al haber abandonado quizá toda posesión material, bueno, no abandonado, sino que quizá no le quedaba de otra, podría ser, ¿no? sí. Pero, no sé, podríamos preguntarnos, ¿un vagabundo está más cerca de la felicidad que una persona que no está fuera del sistema, por ejemplo? Otra vez, perdón. Espera, déjame vuelvo a empezar. Un vagabundo podríamos decir que es más feliz que por ejemplo, nosotros. No podremos evaluar, pues considero que no podremos medir esa felicidad, pero podríamos analizarlo según el estilo de libertad que lleva cada uno. El vagabundo, su libertad podría llamarse Uy, ya casi casi libertinaje, ¿no? sí, chula, sí, sí, sí. O El, sea, sí, sí, sí. más en cambio la libertad, que bueno, obviamente está en la definición para cada uno, libertad y libertinaje, que no son lo mismo. Libertinaje, pues es hacer uso de tu libertad, pero que dañe al otro. Sí, ¿Cómo podríamos es la... incluso hablar de un hedonismo, ¿no? Ajá, ¿a qué te refieres con el hedonismo? No sé, vivir en base al placer. Ajá, la libertad, ¿cómo se podría llamar? Pues, a ver, déjame buscar la definición de libertad. Capacidad de un individuo para actuar sobre su propia voluntad y criterio sin restricciones externas indebidas como la coacción o la opresión. Implica tomar decisiones y realizar acciones sin interferencias, pero la libertad, lo que divide la libertad del libertinaje, pues es esto de no Sí, dañar al otro. Ajá, un abuso, ¿no? No sé si se podría decir. ajá, no, O no sea, pues, abusar. entonces vuelvo a formular mi pregunta. Creo que mi pregunta simplemente sirvió para ser reformulada. Se podría decir que entonces es más libre un esclavo. No, es más libre un vagabundo, ¿no? Ah, sí, sí, la Sí, verdad, porque sí. pues, ciertamente la felicidad no se puede medir, o no sé, quizá a nivel neurológico, pero no es lo que nos interesa, sino que podríamos decir que quien ansía la libertad
no sé, podrían ser más bien quienes han alcanzado un grado, quizá el grado máximo de libertad, se puede decir que son los vagabundos. O bueno, más bien, mi pregunta que a mí me surge en base a eso también va lo mismo, va por el camino de tu pregunta, sería, se desarrolla la misma felicidad teniendo una libertad total que un libertinaje. Ajá, sí, sí, sí. O sea, pero entonces ahí tendríamos que también meter como a tema a los animales, ¿no? Por ejemplo, Ajá. los animales, pues, quizá no están consternados por las deudas, porque, por ejemplo, porque tienen que generar dinero para pagar su alimento. O sea, los animales están más enfocados en, bueno, desde nuestra concepción, más bien desde mi concepción humana, los animales están, yo diría que son menos ansiosos que nosotros. No diría que no son ansiosos, sino que son menos ansiosos. O sea, entendiendo la ansiedad como una preocupación por el futuro, ¿no? Ajá. Sí. No, pues se me hacen... ¿Cómo ves estos temas que tenemos? O sea, ya hicimos una super mezcolanza, ¿no? Pues sí, la verdad, como va el podcast, pues a mí me está gustando, pero la verdad, pido comprensión para toda la audiencia de que somos nuevos en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es como una tentativa, como un borrador, digamos. Dejamos muchos temas al aire y sin desarrollar y Sí, pues ahorita empezamos con la filosofía, ¿no? La utilidad o algo así. importancia de la Y filosofía. terminamos hablando de los vagabundos y qué onda. O sea, pero como prueba lo veo bien. ¿Cómo ves? ¿Lo dejamos hasta aquí? Sí, nada más un cierre pequeño. Que bueno, esto va a ser así una plática casual. Habrá videos más preparados, habrá videos como este menos preparados, pero el chiste es generar el pensamiento y generar pues la reflexión en todos ustedes. Entonces, pues habría que mejorar en cuanto a nuestro estudio de los temas que hay que Sí, poner un en montón de aspectos. tener pues como por ejemplo esta parte yo de los mitos, tenerlos más en cuenta, Sí, tener mayor conocimiento de ellos y también de lo que vayamos a hablar, pues ir generando conocimiento, y eso no se logra simplemente yendo a la escuela a anotar, a tomar apuntes y memorizar, sino que pues el conocimiento también se desarrolla en lo que estamos haciendo, platicando, reflexionando sí, equivocándonos también, ¿no? criticándonos. No, equivocándonos. Entendí, criticándonos. También podría ser, ¿no? Pero Sí. sí, pues hasta ahí, ¿no? Hasta aquí lo dejamos, primer capítulo, primer episodio, y espero que les haya gustado. Va, cámara.